Hola, hola, bienvenidos una vez más a este canal EndoCCM. Mi nombre es Carlina, su host, y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que particularmente me gusta muchísimo, porque ya estamos adentrándonos un poco más en el proceso del tratamiento endodóntico y hoy vamos a hablar acerca del primer paso para realizar un tratamiento endodóntico y es apertura cameral. Un paso que no puede ser obviado, por supuesto, y que además debe ser cumplido al pie de la letra, los pasos respetados para poder lograr un tratamiento adecuado. Para nosotros poder realizar una apertura cameral correcta debemos conocer anatomía y debemos conocer cuáles son esos pasos o esas etapas operatorias para nosotros garantizar que el proceso sea realizado correctamente y además para nosotros prevenir cualquier tipo de accidentes y garantizarle a nuestro paciente un tratamiento endodóntico con la mayor tasa de éxito posible. Bienvenidos y espero que disfruten esta clase. Bien, comencemos entonces. En esta clase vamos a definir qué es la apertura cameral, vamos a definir cuáles son esos conocimientos previos que debemos tener nosotros antes de realizarla, cuáles son los principios que la rigen, cuáles son los instrumentos que necesitamos, cuáles son las etapas operatorias y los cuidados que necesitamos a la hora de hacerlo. Para iniciar, debemos decir que la apertura cameral es la fase operatoria inicial de un tratamiento endodóntico. Es lo primero que realizamos después de hacer un diagnóstico y evaluación radiográfica y todo esto. Es lo primero que vamos a hacer. A través de ella nosotros podremos conseguir un acceso directo y amplio al interior de la cámara pulpar y un acceso a nuestros conductos radiculares, que es donde nosotros vamos a realizar nuestro trabajo. Debemos considerar que necesitamos tener conocimiento en anatomía interna, debemos realizar una buena evaluación e interpretación radiográfica, una evaluación anatómica y clínica del órgano pulpar antes de realizarla, y que nosotros a través de la apertura cameral buscamos remover completamente el tejido cariado, remover restauraciones metálicas que puedan dificultar la visualización tanto radiográfica como visual e incluso que puedan impedirnos la utilización de dispositivos electrónicos como los localizadores apicales, eliminar invaginaciones gingivales. Debemos procurar remover todo el techo de la cámara, incluyendo los cuernos pulpares, y tratar de mantener la integridad del piso de la cámara para evitar algún tipo de accidente como perforaciones. Es por esto que es importante mencionar las etapas preliminares antes de realizar la apertura. Nosotros necesitamos evaluar clínicamente, realizar un examen radiográfico, cuando sea necesario una reconstrucción coronaria provisional para ayudarnos durante el aislamiento, durante la irrigación y evaluar la posibilidad del aislamiento del campo operatorio. Si no es posible realizar un aislamiento, debemos evaluar la realización de dicho tratamiento endodóntico y por ende el pronóstico de esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con un examen clínico? Nosotros necesitamos realizar un diagnóstico por imagen, evaluar la inclinación de los dientes en el arco dentario, porque debemos saber que los dientes, tal vez visualmente, clínicamente nosotros los vemos de una forma, pero ellos tienen una inclinación en todo, tanto en la mandíbula como en el maxilar. Si nosotros tenemos pérdidas dentarias, tenemos algún tipo de inclinación que debemos evaluar. Además de esto, los factores que puedan llegar a modificar la cavidad pulpar. Entonces, en el diagnóstico por imagen, nosotros nos vamos a ayudar a definir cuál es la inclinación de este diente. Un caso muy importante podría ser esta imagen que traje para ustedes del libro del profesor López, Helio López. En este caso, por ejemplo, vemos que clínicamente parece una simple giroversión, pero radiográficamente observamos una inclinación bastante marcada, que si nosotros no realizamos una radiografía antes de realizar la apertura, podemos cometer alguna perforación. No tenemos el conocimiento previo de la anatomía de este diente. O sea, ¿hacia dónde vamos a orientar nosotros nuestra fresa si nosotros no realizamos antes una radiografía? Entonces, otro factor que puede llegar a influir en nuestra apertura
son los factores modificadores de la cavidad pulpar. Deposición dentinaria, por caries o restauraciones extensas, reabsorciones dentinarias, internas o externas que solamente van a ser visibles radiográficamente, calcificaciones y nódulos, evaluar el tamaño de la cámara por algún tipo de calcificación, la edad del paciente, no es el mismo tamaño una cámara pulpar joven y una cámara pulpar de un paciente adulto ya mayor. Y bueno, tener en cuenta que la presencia de nódulos pulpares puede modificar o dificultar la instrumentación y obviamente modifica la respuesta de los test de sensibilidad. Durante el examen radiográfico nosotros vamos a evaluar el volumen de la cámara pulpar, vamos a evaluar posibles calcificaciones y reabsorciones como hablé anteriormente y evaluar sobre todo esto, la relación entre el techo y piso de la cámara. Es una relación que es normal. Nosotros observamos normal, tenemos una distancia considerable, o tal vez el techo se bajó muchísimo por una carie extensa o una restauración extensa. Podemos observar este ejemplo. Tenemos una caries extensa, la pulpa intentando huir de esa injuria y obliteró un poco la cámara pulpar, entonces la altura de este lado no es el mismo de este lado. El caso de obliteraciones completas o parciales, pero muy notorias, como en este caso, de la cámara pulpar, donde tenemos que evaluar bien dónde vamos a realizar nosotros, cuál va a ser nuestro punto de elección, hasta dónde vamos nosotros a trepanar allí para llegar a la cámara pulpar. La presencia de posibles fracturas o de posibles perforaciones antes de que llegaran a nuestra consulta y variaciones anatómicas, dilaceraciones, etc. La reconstrucción coronaria nos va a favorecer el aislamiento absoluto, va a favorecer la conductometría, va a disminuir la posibilidad de fracturas coronarias y de contaminación interconsulta. Nosotros necesitamos realizar una evaluación antes incluso de iniciar el tratamiento endodóntico, si es posible realizar una reconstrucción coronaria previa al tratamiento para nosotros obtener todos estos beneficios. En este caso, por ejemplo, nosotros realizamos un alargamiento de corona y reconstrucción provisional antes de realizar el abordaje endodóntico para favorecernos todo esto, porque es imposible nosotros iniciar un tratamiento endodóntico en estas condiciones. Además, ya hay estudios que validan la restauración coronaria en el momento de nosotros remover la caries antes de realizar la apertura o el abordaje endodóntico. Incluso se dice que mejora la adhesión cuando la dentina, está recién cortada. Este es otro caso que me gusta mucho mostrar. Nosotros hicimos el abordaje, primero la evaluación, hicimos un alargamiento de corona y reconstruimos las paredes, levantamos las paredes para favorecer nuestro aislamiento. Fue posible hacer el aislamiento, entonces es posible hacer el tratamiento endodóntico. Entonces, ¿cuál es el instrumental clínico que nosotros vamos a usar durante la apertura coronaria? Para comenzar, vamos a utilizar instrumental de acceso, ¿no? Porque nosotros vamos a acceder a la cámara pulpar. Entonces, necesitamos fresas, fresas de alta rotación y baja rotación. Fresa redonda diamantada principalmente, por su mayor poder de corte. Pueden ser también de carburo cuando sea necesario remover caries y son las más recomendadas en estos casos. Troncocónicas diamantadas de punta inactiva, muy importante. Fresas L-Access particularmente me gustan mucho. Fresas endoseta y fresas transmetálicas cuando necesitemos abordaje. En el caso de corona, un paciente que no quiera quitarse una corona porque no quiere perder, entonces es posible evaluar esa posibilidad del abordaje a través de la corona. Instrumental para inspección, explorador número 5. Explorador endodóntico. Es importante que el explorador número 5 tenga esta forma en la punta, en su parte más recta, para nosotros poder evaluar o inspeccionar si realmente removimos completamente nuestro techo. Entonces, las fresas redondas diamantadas, podemos usar las convencionales, podemos usar las de tallo largo o tallo corto cuando sea necesario.
Debemos tener todos los tamaños porque a nosotros no se nos van a presentar solamente un tipo de dientes en nuestra consulta para realizar el abordaje. Y debemos saber elegir la fresa para no cometer errores, para reducir la posibilidad de error. Fresas para remoción de techo, tenemos las fresas troncocónicas diamantadas de punta inactiva, como son estas que nombré acá, que son estas, y las fresas endoset. ¿Qué es lo que nosotros buscamos a través de la remoción de techo? Pues localizar conductos que tal vez estén escondidos o que no estamos hallando, un acceso directo a estos conductos, mejorar nuestra visualización y mejorar incluso el manejo bioquímico, biomecánico durante el lavado o irrigación, ¿no? de este diente. Y además de eso, nosotros buscamos prevenir el oscurecimiento dentario, porque la verdad es que la endodoncia no es la que causa oscurecimiento dentario, sino la falta de una remoción correcta de los cuernos pulpares o del techo, una remoción total del techo de la cámara pulpar, porque allí puede depositarse material orgánico como sangre, tejidos, restos de pulpa, que además de ser una fuente de posible reinfección, ese tejido al oxidarse se va a oscurecer o va a generar ese oscurecimiento dentario. Entonces, es importante que estas fresas tengan una punta inactiva para evitar desgastes innecesarios o accidentes como perforaciones. Es importante resaltar que actualmente se han dejado de usar un poco las fresas endoseta por presentar una sección de corte muy agresiva por su forma, por ser unas fresas multihojas, pueden llevarnos a desgastar excesivamente. Entonces, tal vez si no tienen mucha práctica, tal vez mucha agilidad manual a la hora de hacer abordaje apertura coronaria, lo más recomendable sería no usarlas. Las fresas para acceso radicular. Entonces, en endodoncia nosotros tenemos una relación de amor y odio con estas fresas, que son las fresas Gates Glidden, porque son excelentes removiendo tejido, son excelentes en cuanto a su corte, tienen un poder de corte maravilloso, pero justamente este es su mayor problema, además del calibre. Fíjense, ellas pueden llegar a ser maravillosas a la hora de retirar los dedritos, ellas no van a depositar dedritos dentro del conducto, tienen una punta inactiva que no es perforante en esta zona, sin embargo, su calibre es muy grande, imagínense, una fresa Gates Glidden número 5 corresponde a un número 50. Las fresas número 2 corresponden a una lima 70, la número 3 corresponden a una lima 90 y la mayor, que sería la número 6, corresponde a una lima 150, inclusive un calibre mayor a nuestra lima de mayor calibre de tercera serie, que sería nuestra lima 140. Es muy común en estas fresas observar o maxificar nuestro riesgo a perforaciones laterales por su misma formato, ¿no? Además son fáciles de fracturar justamente por su formato, porque son fresas que tienen su punta activa en la punta, ¿no? Valga la redundancia, y un cuello muy largo y delgado que puede, al hacer un movimiento equivocado o al quedarse trabada, pueden fracturarse. Y además este desgaste excesivo en la zona, en el tercio coronario. En su lugar, yo prefiero usar fresas L-Access. Lamentablemente son fresas difíciles de conseguir. No tengo conocimiento si son fresas que solamente se usan fabricadas acá en Brasil. De verdad no les debo ese dato. Sin embargo, son fresas que me gusta mucho usar porque tienen un código ISO de color. La 20 corresponde a la fresa con las líneas, los anillos amarillos. La 35 corresponde a la de anillos verdes. Y la 45 corresponde a la fresa, perdón, con anillos blancos. Tienen un taper bastante amplio, es decir, que nos van a facilitar muchísimo el preparo cervical, coronario, van a mejorar nuestra visualización del conducto y a su vez esa neutralización y desinfección de esa zona. Tienen una punta inactiva y parabólica, es decir, nosotros colocamos esa punta dentro del conducto y vamos vamos llevando, orientando la fresa hacia donde nosotros queremos realizar el desgaste, que son nuestras zonas de seguridad. También permite la salida fácil de dedritos
Se usa con un micromotor clínico convencional porque funcionan en unas revoluciones por minuto de 5.000 y 20.000. Entonces, su función básicamente es realizar ese desgaste compensatorio en esos hombros que nos van a impedir introducir nuestras limas rectas en el conducto. Debemos recordar que los principios que rigen la apertura cameral son el acceso directo, remoción del techo y los cuernos, evitar, o mejor dicho, mantener nuestro piso de cámara, crear expulsividad en ciertas paredes y conservar lo mayor posible las estructuras dentarias. Entonces, vamos ahora con lo que nos acomete acá, que nos trajo hasta acá. Etapas operatorias para la realización de un correcto abordaje de apertura coronaria. Ya tenemos en cuenta que necesitamos conocimientos previos y considerar radiográfica y clínicamente las condiciones del diente. Entonces, tenemos 4 etapas operatorias necesarias para realizar una buena apertura. Es el punto de elección, que va a ser el lugar donde vamos a realizar nuestro abordaje, la dirección, cómo vamos a orientar nosotros nuestra fresa, la forma del contorno de acuerdo a cada diente y la forma que nosotros vamos a usar convenientemente de acuerdo a lo que nosotros buscamos obtener en este tratamiento. Entonces, la primera etapa es el punto de elección. A través de esta etapa nosotros buscamos seleccionar en la corona el punto ideal para realizar nuestro abordaje. Entonces, buscamos siempre tratar de mantener la integridad de la cámara y de estructuras que vayan a generar refuerzo a nuestro diente, como cúspides, crestas marginales, puente de esmalte y cíngulo. Y además, esta primera elección nos va a permitir el ingreso rectilíneo a nuestra cámara pulpar. Debemos elegir una fresa que sea compatible con dicha cámara. Recordar que siempre el abordaje debe ser hecho por la parte lingual o palatina sobre el cíngulo en los dientes anteriores y en los dientes posteriores sobre la superficie oclusal, variando su orientación de acuerdo a cuál es el diente que nosotros vamos a tratar. Segundo paso, dirección de trepanación. Esta dirección va a corresponder a la inclinación del diente. Entonces, es la dirección que con la que nosotros vamos a orientar nuestra fresa o punta y con la que nosotros vamos a realmente llegar a la cámara pulpar. Esto va a variar de acuerdo a la posición y dirección del diente en la arcada y a la configuración de la cámara pulpar. Entonces, nosotros debemos buscar siempre que nuestra fresa vaya en la dirección al mayor volumen de la cámara pulpar. Se recomienda que en los dientes anteriores tenga una angulación después del primer abordaje recto, perpendicular, ¿no?, al eje longitudinal del diente. Nosotros vamos a hacer un movimiento angulado entre 45 y 80 grados, 45 grados este, 80 grados este, buscando el acceso directo a nuestra cámara. Y en los dientes posteriores va a ser siempre paralelo al eje longitudinal del diente. La siguiente fase operatoria es la forma de contorno, que corresponde a la forma geométrica conferida a la preparación o acceso con la intención de reproducir el tamaño y la forma de la cámara pulpar. Todos los dientes tienen una forma ya predeterminada de la cámara pulpar y nosotros debemos tratar de respetar esta conformación, porque de esta forma nosotros vamos a garantizar la remoción de techo y garantizar alcanzar o conseguir todos los conductos. En el caso, por ejemplo, de los incisivos, tenemos que tienen una forma triangular con un vértice hacia el ápice y con base hacia incisal. En el caso de los premolares tenemos una forma más ovoide, generalmente por la presencia de 2 conductos, y un poquito más redondeada cuando tenemos la presencia solamente de un conducto. En el caso de un molar superior, un primer molar superior, tenemos lo que hablamos anteriormente, respetar las cúspides y respetar el puente de esmalte. Entonces, generalmente el abordaje en primeros molares superiores se realiza hacia mesial de ese puente de esmalte y en una forma romboidal dependiendo del caso. Romboidal, trapezoidal o triangular.
Como hablé anteriormente, nosotros escogemos el punto de elección, hacemos el primer acceso en sentido perpendicular al eje longitudinal del diente y luego hacemos un movimiento entre 45 y 80 grados para realizar el abordaje completo. Luego vamos a hacer la forma de contorno, nos va a ayudar a eliminar todo ese techo. Nos va a ayudar a eliminar todo ese techo que se puede depositar mucho tejido inorgánico y orgánico que vaya, como hablé anteriormente, a favorecer el depósito de bacterias y además a favorecer el oscurecimiento dentario, que no es deseado. Acá en este gráfico podemos observar cómo nosotros vamos a utilizar nuestro explorador para verificar si nosotros removimos completamente el techo. Vamos a literalmente raspar, arrastrar desde el interior del conducto, desde el interior de la cámara hacia afuera, en sentido de barrido, en forma de barrido, arrastrar nuestro explorador para verificar si ya removimos completamente el techo. Y además eso nos va a favorecer el ingreso correcto de nuestra lima. Ok, la última parte es la forma de conveniencia. Se refiere al contorno final que le damos a la apertura coronaria con la finalidad de facilitar el acceso de los instrumentos y una mejor visualización y ubicación de los conductos. Cuando sea necesario, nosotros vamos a buscar tener unas paredes divergentes, eliminar todas estas estructuras, estos restos de estructuras que pueden llegar a mantener preso nuestro instrumento, nuestra lima. Entonces, en esta fase nosotros vamos a promover el ingreso recto, a buscar el ingreso recto de nuestras limas, eliminando cualquier tipo de hombros o estructuras que nos estén impidiendo esto. Entonces, creando cuando sea necesario paredes divergentes y que mejoran nuestra visibilidad, la irrigación. Acá en esta imagen podemos observar la presencia de hombros que nosotros debemos tratar de eliminar. Esta fase operatoria se llama desgaste compensatorio, forma de conveniencia o desgaste compensatorio. Nosotros eliminamos estos hombros para permitir que nuestro instrumento entre de manera recta y así también evitamos tantas curvaturas, ¿no? Vamos a recapitular las etapas operatorias en esta imagen. Acá observamos más claramente. Nosotros realizamos la elección del punto de donde vamos a empezar la trepanación. Con una fresa redonda iniciamos el abordaje. Cuando nosotros caemos o sabemos que ya estamos, no me gusta usar esa frase común de caer en el vacío, porque muchas veces no hay vacío y a veces el vacío es otra cosa no deseada, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos, alcanzamos nuestra cámara pulpar, retiramos esa fresa redonda, no vamos a usar más nuestra fresa redonda, ahora vamos a pasar al uso de nuestra fresa troncocónica de punta inactiva que nos va a evitar o nos va a ayudar, mejor dicho, a mantener nuestro piso y vamos a eliminar todo tipo de cuernos y vamos a dejar nuestras paredes lisas, libres de cualquier tipo de estructuras que pueden apresarnos nuestro instrumento. Recordemos que el conocimiento de la anatomía en la fase operatoria es crucial. Si nosotros no sabemos dónde se ubica la cámara pulpar, va a ser imposible localizar nuestros conductos. Si no consideramos la inclinación del diente en relación a la arcada, podemos sufrir el riesgo de perforaciones. Debemos tener cuidado, pero no miedo a la hora de hacer el abordaje. Simplemente prepararnos bien antes de nosotros realizar el abordaje para brindarle lo mejor a nuestros pacientes. Recordemos que debemos respetar la conformación de la cámara pulpar de cada diente, debemos conocer muy bien esto. Y esto nos va a ayudar a tener más cuidados, a evitar cualquier tipo de complicaciones o iatrogenias. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros debemos tener a la hora de hacer la apertura cameral? Debemos evitar desgastar de más para no debilitar la estructura del diente. No es la endodoncia la que debilita el diente, como muchas veces se cree. Realmente es el tener tan poca estructura remanente. El desgaste dentario puede ser provocado por nosotros mismos o por la caries que llevó al tratamiento endodóntico. Debemos tener cuidado con la inclinación durante la trepanación de nuestro diente.
Debemos utilizar el material adecuado, debemos usar las fresas correspondientes a cada diente. Debemos estudiar muy bien el caso, tanto clínicamente como radiográficamente. Nosotros no somos adivinos para saber qué está ocurriendo dentro de ese diente. Si por acaso ocurre algún accidente, como una perforación, hablarlo sinceramente con el paciente, explicarle a nuestro paciente y evaluar el pronóstico de esto. Si esta perforación puede ser tratada, puede ser corregida, o si esto tal vez está comprometiendo el pronóstico de nuestro tratamiento. También nosotros debemos aprender a ser humildes a la hora de tratar algún caso, sea de endodoncia o sea de cualquier área. Nosotros no nos lo sabemos todos. Debemos aprender a referir cuando sea el caso. Si el caso está muy complicado, nosotros debemos referirlo a una persona que tal vez tenga más experiencia, referirlo a un especialista tal vez. Es de valientes aceptar y conocer nuestras limitaciones. Entonces, para finalizar, quería compartir con ustedes esta frase de Edward Benjamin Britten, que nos dice que aprender es como remar contra la corriente. Cuando dejamos de hacerlo, retrocedemos. Entonces, la ontología, la ciencia de la salud es algo de constante aprendizaje. Nosotros nunca dejamos de aprender. La odontología, incluso la endodoncia y cualquier otra área de la odontología, tiene una particularidad y es que está cambiando constantemente y todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Todos los días tenemos algún instrumento nuevo, algún material nuevo que debemos conocer, no debemos cerrarnos a eso, debemos estar abiertos a aprender más todos los días. Y basado en eso, quiero invitarlos a compartir la información dada en esta clase. Compartan por favor con las personas que ustedes crean que esta clase les vaya a ser de utilidad. Les invito a descargar los resúmenes semanales de las clases disponibles en el drive de la descripción. Visiten el último video que voy a dejar también en la descripción de examen clínico. En ese video podemos conocer con mayor amplitud todo lo que nosotros vamos a hacer antes de hacer una apertura cameral. Denle like y compartan, por favor. Eso me ayuda muchísimo en las visualizaciones, a que llegue a más personas. Poco a poco vamos a ir alcanzando más personas como nosotros, apasionados por la endodoncia y por la odontología, por aprender más. Si aún eres estudiante o si ya te graduaste, lo agradecería mucho. Y bueno, a nosotros en este canal nos une un solo interés, que es mejorar cada día en esta área tan bonita como es la odontología y la endodoncia. Este QR pueden descargar la bibliografía utilizada. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y espero que hayan disfrutado muchísimo esta clase. Hasta luego.